Ahí está. A ver si está el micrófono prendido. Sí, sí, listo. Buenos días, buenas noches, buenos días, buenas noches o buenas tardes. Hoy vamos a hablar si Jesús es el verbo, la palabra, como muchos piensan en Juan 1.1, o si Jesús no es el verbo, ni la palabra, ni el logo. Para esto vamos a leer Hechos 10:36. Dice así: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Esto es Señor de todos. ¿Qué dice que hizo Dios? Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. No dice que Jesucristo sea la palabra, sino es el medio que usó Dios. Ahora, en Hebreos 1.1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, ¿quién habló? Dios. ¿Quién era esta palabra? ¿De quién? De Dios. No dice que era de Jesús, o Jesús estaba ahí en los tiempos antiguos. ¿Y a quién se comunicó esta palabra a Dios? A los profetas. Después el versículo 2 dice así: En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces en nuestros últimos días Dios habló su palabra por medio del Hijo. Entonces Jesús no era la palabra, era el medio que usó Dios para transmitir su palabra. Así como usó a los profetas para transmitir su palabra, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces fue el medio, el Hijo. Ahora en Juan 14:23, para quedar claro quién es la palabra, y si Jesús es la palabra, o Jesús es el verbo, o Jesús es Dios, como piensan muchos. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama a mí, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos moradas con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces tenemos que este Jesús dice que sus palabras que le enseñaba, que le predicaba, no eran suyas, sino del Padre que le envió. Entonces no podemos decir que Jesús era el verbo, era la palabra de Dios, porque esta palabra que predicaba Jesús no eran suyas, sino del Padre. Ahora, ¿dónde vemos esto también? En Juan 17:16 dice así: Jesús le respondió, dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procurás matarme? Entonces vemos que Jesús nunca está insinuando que él sea la palabra o el mensaje, sino que él transmite el mensaje. ¿Y este mensaje de quién? Del Padre. En Juan 17:6 dice así: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. ¿Qué guardaron? ¿La palabra de Jesús o la palabra que Jesús transmitía? ¿Y Jesús qué palabra transmitía? Del Padre. Entonces las palabras que Jesús predicaba no eran suyas, ni su doctrina, sino del Padre. Y esta doctrina, estas palabras que él escuchó del Padre, él transmitía las palabras del Padre. Entonces Jesús no podemos decir que él sea el verbo, el creador, porque ninguna cosa hizo Jesús. Ahora dice Juan 17:17 dice así: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Dice Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿La palabra de quién es? ¿Es de Jesús? No, del que le envió. Y este que le envió es el Padre. Ahora, aclarando que Jesús no es la palabra, ni siquiera su doctrina es suya, sino del Padre que le envió. Vamos a analizar Juan 1.1, que muchos tocan ahí. A ver. Acá está. Dice así. Juan 1.1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Acá quieren decir mucho que Jesús estaba acá en Juan 1.1, pero en Juan 1.1 no menciona a Jesucristo, ni un Hijo eterno, está mencionando la palabra de Dios. Entonces Jesús nunca dijo ser la palabra, nunca dijo ser el verbo, ni el logo, como se puede traducir, logos, o como se puede traducir verbo, o palabra.
Estos son los únicos significados que hay en la traducción. Pero nunca se va a traducir que el verbo signifique hijo eterno o Jesucristo, como piensan muchos que está en Juan 1.1. Entonces dice que este verbo fueron creadas todas las cosas. Y vemos que Jesús nunca dice que él fueron la palabra, nunca dijo que su palabra, su doctrina eran suyas, sino del que le envió. Nunca dijo que esas palabras venían de él, sino del Padre que le envió. Ahora en Apocalipsis 3.14 dice así: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Vemos que este Jesús es una creación del Padre, no es Dios. Ahora, para aclarar el tema de si Jesús, este verbo de Juan 1.3 que dice que fueron creadas todas las cosas, tenemos que decir que también creó al hombre y a la mujer en Génesis. Pero vemos lo que dice Jesús de su propia boca. Marcos 10.4. Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces vemos que este Jesús afirma que Dios creó al hombre y a la mujer y que Dios lo hizo. No dice que Él lo hizo ni participó en esta creación del hombre y la mujer. Entonces vemos que este verbo que fueron creadas todas las cosas, no le podemos decir que es Jesús, porque Jesús nunca afirma ser creador de nada. Entonces no podemos decir que en Juan 1.1 está Jesucristo y en Juan 1.3 fueron creadas todas las cosas, porque Jesús afirma que Él no es creador del hombre y de la mujer. Otro versículo también que lo dice es Mateo 19.3. Entonces vinieron a él fariseos tentándole diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces tenemos que analizar que este verbo que en Juan 1.1 y Juan 1.3 que dice que el verbo fueron creadas todas las cosas, no se le puede atribuir a Jesús, porque Jesús dice que fue Dios el que lo hizo. ¿Y qué hizo Dios? Al varón y a la hembra. ¿Y quién lo juntó? Dios, no él. Entonces acá muchos dicen que la palabra, el verbo, es Jesús. Pero Jesús dice: mis palabras no son mías, son del Padre. El Dios que los hizo en el principio, no habéis leído, no habéis escudriñado las Escrituras, que el que los hizo en el principio, varón y hembra los hizo. No está afirmando Jesús ser la palabra, ni ser creador, ni pertenecer en este tipo de creación del hombre y la mujer. Este creador se lo atribuye a un Dios. Ahora, en Colosenses 1.15, que también quieren decir que Jesús es la palabra creador de toda, porque dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Acá quiere interpretar que Jesús, ahí dice que es creador de todo. Pero si vamos a leer el contexto, tenemos que leer Colosenses 1.11 para ver de qué está hablando Pablo. A ver, buscamos por acá. Acá está. Fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Quién le dio este reino al Hijo amado? El Padre. ¿Y quién lo hizo? El Padre, no lo hizo Jesús. Entonces Jesús recibe toda potestad, toda autoridad, recibe un reino, recibe todo dominio, pero no en la creación de Génesis, sino en el tiempo de Jesús, hace 2000 años atrás. No en Génesis, como quieren decir mucho, que Jesús era Juan 1.1 en el principio, que ahí aparecía Jesús en el Agamos, al hombre y a la mujer. No, tampoco aparece así. Dice, a ver dónde me quedé. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Sabemos que este Jesús es una creación del Padre, es el primogénito del Padre, pero nunca fue creador de nada. Él es un ser creado. Después que dice, acá está, porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos. Acá quieren interpretar mucho que el verbo es creador del cielo, pero el texto dice las que hay en los cielos, no dice
el que fue creador del cielo. Después que dice, y las que hay en la tierra. Acá dice que este primogénito de la creación creó la tierra, o dice las que hay en la tierra. Está hablando de algo que hay en la tierra, no que sea creador de la tierra. Después que sigue, a ver. Acá está. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Qué fue creado? Acá quieren interpretar mucho que fue el cielo y la tierra, pero el texto dice las que hay en los cielos y en la tierra. ¿Y qué fue creado en los cielos y en la tierra? Dice, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, tenemos que son tronos, sean dominios, después que dice, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, ¿qué fue creado por el Hijo? El reino, las potestades, los dominios, el trono. Pero esto, ¿quién se lo dio? El Padre. ¿A quién se lo dio? Al Hijo. ¿Y a quién nos traslada al reino de este Hijo? El Padre. Entonces no podemos decir que el Padre pertenecía a esta unidad o Trinidad, participó en Jesús y nos dio un reino. Porque este reino le pertenece al Padre y se lo da al Hijo. Y este Padre nos traslada al reino de su Hijo. Y este que nos va a trasladar al reino de su Hijo hace al Jesús una creación, un primogénito. Entre ese reino es el primero Jesús. Por eso es el primogénito de toda creación. ¿Pero de qué? Del reino que le da el Padre. No de la creación en Génesis, porque vemos que el mismo Jesús de su propia boca dice que el que los hizo en el principio, una vez leído, varón y hembra los hizo Dios. No dice que él participó en esta creación, para decir que él sea el verbo, la palabra de Dios. ¿Qué dice en Hebreos 1:1? Dios, habiendo hablado de muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos por los profetas, ¿quién habló? Dios, por medio de profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? El medio que usó Dios para hablar al pueblo de Israel. Entonces vemos que acá no se puede cumplir que Jesús sea la palabra o el verbo. Otro ejemplo lo tenemos en... A ver si está hecho... No, este es un nacimiento. Más abajo. Acá está. Dice Romanos 4:24, sino también con respecto a nosotros, quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Quién dice que tenemos que creer, Pablo? Al quien resucitó a Jesús de entre los muertos. ¿Y quién fue quien resucitó a Jesús de entre los muertos? El Padre. Ahora vemos otro ejemplo en Hebreos 10:11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca puede quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces vemos que los apóstoles lo llaman a Jesús el Cristo, el ungido. Nunca lo llamaron el verbo, ni la palabra hecha carne, como piensan mucho. Ahora en Hebreos 13:20 dice así. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos de toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Bueno, vemos que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué era Jesús? El Señor. Nunca fue un Dios, nunca participó en la Trinidad ni la unicidad como piensan mucho. Otro ejemplo lo vemos en Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Vemos que los apóstoles declaran que Dios resucitó al Señor Jesucristo entre los muertos. Entonces no vemos que esta palabra, que fueron hechas todas las cosas, se creó a sí misma, o se hizo carne, porque Jesús nunca dijo ser la palabra. Siempre afirmó ser el enviado, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Entonces no se puede atribuir que Jesús sea la palabra, el verbo, porque vemos que este verbo que fueron hechas todas las cosas, Jesús tuvo que ser creado.
¿Por quién? Por Dios. Entonces Jesús no es creador, sino es creado. ¿Quién dice que Jesús que creó al hombre y a la mujer? El Dios de paz, o el que no habéis leído, el que los hizo en el principio, varón y hembra los hizo. Entonces Jesús nunca dice que participó en la creación. A ver qué más. Para no seguir. Bueno, acá. Juan 8:39. Respondiendo le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, de la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Entonces vemos que Jesús dice ser hombre, nunca dice ser Dios. Y después que dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad. Dice que él hablaba la verdad. Después que dice, la cual he oído de Dios. Entonces, ¿qué palabra escuchó Jesús? La del Padre. Entonces vemos que este verbo, esta palabra de Dios, no es Jesús, porque Jesús escuchó la palabra del Padre. ¿Y qué transmitía? ¿Qué doctrina enseñaba a Jesús? La que le enseñó el Padre. Entonces no vemos que acá se cumple ni la Trinidad ni la unicidad. A ver, esa pregunta. ¿Más más? Listo. Aquí. Vamos a seguir. Ahora para seguir en Juan 1, primera de Juan 4:1 dice así. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces vemos los que no confiesan que Jesucristo es un hombre, que él dijo ser hombre, dijo ser hijo de hombre, es el anticristo. ¿Y quiénes son los anticristos que no confiesan que Jesús vino en carne? Los que dicen que Jesús es Dios, que Jesús es el Padre encarnado, los que predican la Trinidad o la unicidad. O dicen que el verbo es Dios y que Dios hizo carne también. Depende de la religión que sean, pero sí. Ahora. A ver. Este ya lo leí. Primera de Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces vemos que en esto, en Pablo nos dice que mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Vemos que este Pablo está confesando que la muerte entró por Adán, por un hombre, y la resurrección entró por un hombre. ¿Y este hombre quién fue que murió y nos da vida eterna? Jesucristo, que dijo ser hombre, nunca dijo ser la palabra, ni Dios encarnado, ni el verbo Dios, como piensan mucho que está en Juan 1:1, Jesucristo ahí, y no dice Jesucristo. Después se los dio. Después dice así, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue al reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Vemos que este Dios, bueno, los que tienen a Jesús como Dios, le tienen que entregar este reino, que cuando haya suprimido todos los gobiernos, todas las autoridades, al Dios y Padre. Entonces vemos que este Dios menor, que tienen algunos como Jesucristo, está bajo la autoridad del Padre, y cuando entregue el reino, se lo tiene que entregar al Dios Padre. Entonces vemos que los apóstoles no predicaban que Jesús sea la palabra, que Jesús sea Dios, sino el Cristo, el ungido.
Y este ungido, que es por toda autoridad que recibe del Padre, y después cuando llega el juicio y gobierna de todas las naciones, le tienen que entregar el reino al Dios y Padre. Entonces vemos que acá los apóstoles predicaban a un solo Dios, no vemos que predicaban que Jesús sea el verbo, ni el Dios hecho carne. A ver qué más sigue. JR. Este no es 8. Bueno. En Juan 10:34 dice así: Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses soy. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tus blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Bueno, vemos que Jesús hace una referencia en el Antiguo Testamento a estos jueces que se les llama dioses, que estaban en la reunión de Jehová, que también estaban Jehová en la reunión de dioses, pero vemos que Jesús no dice que estos que fueron dioses, que se llamó por recibir la palabra de Dios, dice que recibieron su propia palabra o lo recibieron a Jesús, que Jesús era el verbo, era la palabra. No, dice que los antiguos, estos que juzgaban, se les llamó dioses por recibir la palabra de Dios. Dice que recibieron a Jesús, a él mismo, que él era la palabra en el Antiguo Testamento. Y ahora Jesús, que es el santificado de Dios, el ungido, con el Espíritu Santo, sabiduría y gloria, que transmite la palabra que escuchó del Padre, dijo ser hijo de Dios. Nunca dijo ser Dios. Entonces no vemos acá que Jesús afirma ser el Dios Todopoderoso, ni un Dios menor. Siempre dijo ser hijo de Dios, así como los que recibieron la palabra en el Antiguo Testamento también fueron llamados hijos de Dios o dioses. Él también fue un Dios. A ver qué cosa. Juancho, tráigame a Sergio porque lo tengo grabado, refutado. Encima de estos grupos se va a gastochear. Bueno, para repetir, Juan 14:23 dice así: respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Acá interpretan que Jesús está diciendo su palabra, pero vamos a seguir leyendo. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Vemos que si sacamos de contexto el versículo, vamos a escuchar que Jesús está predicando su palabra, pero después que, si lo leemos en su contexto, está diciendo que las palabras que él hablaba no eran suyas, sino del que le envió. ¿Y qué le envió a Jesús? El Padre, el Dios verdadero. ¿Tú crees que Jesús es Dios? Ah, no creo que Jesús es Dios. Nunca dijo ser Dios. A ver. Pero... acá está. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, ahora la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vemos que Jesucristo está predicando de un Dios verdadero y no dice que Él es el Dios verdadero. Dice que te conozcan a ti, singular, al único Dios verdadero. Después que dice, y a Jesucristo, que es Jesús, el Hijo de María, Cristo, el ungido. Cuando vemos el Juan el Bautista, cuando bautiza a Jesús, están los cielos abiertos, puede descender el Espíritu Santo en forma de paloma, y una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado. Y después en Lucas 4:16, cuando Jesús entra en la sinagoga, se le da el libro del profeta Isaías, y lee donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para sanar, dar vista y libertad a los oprimidos. Bueno, esto de Jesús que está predicando, vemos que él nunca se dice ser Dios, sino el enviado, el ungido, el Cristo, el Hijo de Dios, pero nunca se atribuye la palabra a Dios o ser Dios verdadero. A ver qué quedó acá. Bueno, eres de los... ¿Dónde quedé? Acá está. Bueno, para seguir, vamos a seguir con el tema de tu trono, oh Dios, trono, que este es un salmo que, bueno, está en Hebreos, y como le dice que el Dios, como te ungió el Dios tuyo, tu trono, oh Dios, están pensando que el trono que se sienta Jesús es Dios, porque se sienta en el trono Dios.
Pero vamos a ver de dónde sacan estas escrituras o dónde sale este salmo para decir que Jesús es Dios o si no es Dios. Entonces vamos a leer 1 Crónicas 28:4. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel, de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos. Eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Vemos que este trono que se sentó de Israel, de Jehová, se sentó el hijo de David, Salomón. Después, ¿qué más dice? Y me ha dicho, Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él padre. Entonces vemos que Dios ha escogido entre los hijos de David a Salomón como hijo. Y este hijo de David, que es ahora Salomón, va a ser Dios para él hijo, y Salomón va a ser para Dios padre. Y después de que dice, asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzarse a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Bueno, entonces vemos que este hijo de David, entre los muchos que tuvo David, Dios eligió a Salomón como hijo. ¿Para qué? Para que se siente en el trono de Jehová para Israel. Entonces esto fue para Salomón. ¿Y dónde lo vemos más reflejado? En Salmos 45:3. Dice así: ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria, con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. A tu diestra te enseñaré cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán el corazón a los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mira y óleo y casia exhalan todos tus vestidos. De este palacio de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con óleo de orfín. Entonces vemos que este Salomón que se sienta en el trono, lo llama, por tanto, tu trono, oh Dios. Este es un salmo que se le da a Salomón, que está a la diestra de la reina, pero es para Salomón, no para Jesús. Ahora sí vamos al... Bueno, esto también puede servir. Según de Samuel 7:1 dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo al rey, al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda, en tabernáculo y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé de redil detrás de las ovejas para que fuese príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay
la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te haces saber que Él te hará casa. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre. Bueno, después más abajo. No, acá está. Bueno, entonces vemos que acá, bueno, se repite lo mismo que se repitió en Crónica en Samuel, que vemos que de los hijos de David eligió a Salomón para que edificara casa a Jehová. ¿Y quién le declaró hijo? El que le iba a edificar casa a Jehová. ¿Y quién edificó casa a Jehová? Fue Salomón. Entonces vemos que acá se cumple cuando le declara hijo a Salomón. ¿Quién lo declara hijo a Salomón? Jehová, como su hijo. Y si él hiciera lo malo, yo le reprenderé. ¿Quién reprendió a Salomón por hacer lo malo? Jehová. ¿Qué hizo Jehová? Le iba a castigar quitando los reinos. Todo el reino que se lo dio Jehová, Dios después se lo quitó. ¿Por qué Salomón quiso? Tuvo 700 esposas o 300 concubinas. Adoró dioses ajenos, no obedecía la palabra de Dios, no obedecía a los profetas que Dios mandaba para que deje la idolatría a Salomón. Entonces Dios le castigó y le quitó el reino, pero no lo hizo en el tiempo de Salomón por amor a David, sino de su hijo de Salomón. Ahora vamos con el cántico de Hebreos, ya llegamos. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en nuestros postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles que dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tu compañero. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Entonces vemos que este cántico de Hebreos, que interpretan mucho, que le dicen: tu trono, oh Dios, por tanto te ungió el Dios tuyo, es un cántico que se lo da a Salomón, que también se lo da a David, pero ¿para quién era? Para Salomón, no para Jesús. Este autor de Hebreos, que es Pablo, atribuye esta oración, este salmo, a Jesús, pero no se cumple en Jesús, se cumple en Salomón. A ver, Hechos 7:51 dice así: duro de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron, y los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y cogían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces vemos que Jesús en el cielo, ya glorificado con el Padre, lo llaman Hijo de Dios, no lo llaman Dios. ¿Y dónde está Jesús? A la diestra de Dios. ¿Cómo qué? Como Hijo de Hombre. Entonces Esteban no ve a Dios, no ve a un Jesús Dios en el cielo, como creen muchos. También lo vemos en Apocalipsis 1:1.
Apocalipsis. Espera, ¿cómo? Espacio y este punto. Acá está. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándole por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces vemos que este Jesús en el cielo recibe revelación, recibe palabra ¿de quién? De Dios. Entonces no vemos que Jesucristo sea Dios en el cielo y este Dios en el cielo, Jesucristo, recibe una revelación del mismo, sino que la recibe de Dios. Entonces acá no se cumple que Jesucristo sea la palabra, porque esta revelación, esta palabra de Dios, la está recibiendo Jesucristo, no es el transmisor de la palabra. Dice acá, 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Acá interpretan que el que es, el que era y que ha de venir es Jesucristo. Pero ¿qué dice? Que están delante de su trono. ¿Qué está delante de su trono? Los 7 espíritus. Entonces vamos a ver quién más está delante del trono, el que está sentado en el trono. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, y al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre. Entonces vemos que el que está sentado en el trono es el que es, el que era, el que ha de venir. Delante del que está sentado en el trono vemos que hay 7 espíritus, dice Juan. Y también ¿quién está delante del trono? El testigo fiel, Jesucristo. Entonces vemos que este Jesucristo no es Dios, no es la palabra, porque está delante del que está sentado en el trono y están diciendo estas cosas. Después, ¿qué más dice? El 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién nos hizo reyes y sacerdotes para Dios? Jesucristo, el testigo fiel. No fue Jesucristo. Jesucristo no nos hizo reyes y sacerdotes para Él, sino para Dios, su Padre. Sabemos que este Dios, en Juan 17:3, esta vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vemos que Jesucristo no es Dios, no pertenece en el trono, nada, porque está delante el que está sentado en el trono. Porque muchos interpretan que Jesucristo es el que está sentado en el trono, pero no, acá no te dice así. Dice, después que dice, aquí viene con las nubes y todos los ojos lo verán, y los que le traspasaron y todos los niejas de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, y el Todopoderoso. ¿Quién dice? Yo soy el alfa y la omega. Esto se le atribuyen a Jesús. Pero ¿qué más dice? Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el que es y que era y que ha de venir. ¿Quién es el que es y que era y que ha de venir y está sentado en el trono? El Padre, no Jesús. Entonces acá en Apocalipsis 1:8 quieren decir que yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, es a Jesús. No, acá sabemos que en el versículo arriba dice que es Dios, es el que está sentado en el trono, el que es, el que era, el que ha de venir. Delante del que está sentado en el trono está los 7 espíritus. Delante del que está del trono, ¿quién está? El testigo fiel, Jesucristo. Entonces, el que es, el que era, que ha de venir, el principio y el fin, el alfa y el omega, es el que está sentado en el trono, no Jesucristo. Entonces acá quieren interpretar que Jesucristo es un Dios, Él es el verbo que está con el Padre, pero acá en ninguna parte de las Escrituras afirman esta de que Jesús sea el verbo o la palabra. A ver. ¿Dónde nos quedamos? Así ya terminamos. Acá abajo. Mira, no, tú me tienes que decir en las Escrituras que está sentado en el trono y que ese que era, que ha de venir, sea Jesús. La Escritura te dice que está sentado en el trono es Dios. Y este que está sentado en el trono, que es el que era, que ha de venir, delante de él, de su trono, está los 7 espíritus y Jesucristo, el testigo fiel.
En ninguna parte te dice que Jesús sea el que es, el que era, el que ha de venir, el alfa, el omega, el todopoderoso, sino el que está sentado en el trono, dice esto. Ni si Jesucristo es la palabra tampoco. Yo entré tarde en el directo y creí que estaban reafirmando. No, no, como la Trinidad acá. No se predica cosas catochas. No, sube catocho y predica la Trinidad. Entonces, ¿no crees que Jesús es el verbo y Dios? No. Vemos que Jesucristo dice, en Juan 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y después dice que por él fueron hechas todas las cosas. Vemos que en Jesucristo dice, el que los hizo en el principio, varón y hembra los hizo. También que dice la Escritura, que las palabras que yo os hablo no son mías, son del Padre. Entonces no podemos decir que Jesucristo sea el verbo, la palabra de Dios, porque Jesús recibe la palabra de Dios. Él escucha la palabra de Dios, las palabras que he oído del Padre. Él predica, no dice que predica su propia palabra, sino del Padre que le envió. Entonces no es el verbo. A ver qué dice acá. Este Juan es un hereje que está trayendo otro evangelio. Nada, sube catocho. Amén, santos. Acá un tema ahí que estoy viendo en TikTok que están diciendo que Jesús es la palabra, que es Juan 1.1, pero ya hice un par de videos, pero no se vio subir este también. A ver, entonces casi 2000 años de teología y tradición está errada porque él cree otra cosa. No, Jesús, estás negando a Jesús. Hace 2000 años Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces están diciendo acá, hace 2000 años atrás, están diciendo que Jesús es Dios, que Jesús es la Trinidad, que Jesús es el Dios todopoderoso, que es el Dios verdadero, que es trino, pero no, Jesús nunca afirma eso en la Escritura. Hace 2000 años atrás Jesús dice que tiene un Dios verdadero, tiene que la doctrina suya no es, que la doctrina que él predica, que hay que guardarla, no es suya, sino del Padre. Y él es el enviado, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Nunca dijo ser Dios. Nunca dijo ser creador, como predican los trinitarios. Dale, JR. No sé qué pasa acá. Ah, sí, Juancho está con los catocheando ahí con Sergio. Claro, no predica otra palabra, porque es la misma. No, entonces el tema dice, claro, no predica otra palabra porque la palabra del Padre es la misma del Hijo en esencia. No, porque Jesucristo dice, las palabras que yo os digo no son mías, son del Padre. Entonces no tienen la misma esencia, porque Jesucristo está recibiendo la palabra de alguien. En Apocalipsis 1.1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces en esencia las mismas palabras de Jesucristo no son suyas, porque las recibe de alguien. Si digamos la misma esencia, la misma sustancia que ustedes creen los trinitarios, que Jesús es Dios, es el Todopoderoso, el Omnisciente, debe saber el día y la hora, debe saber en el cielo la revelación, pero no, en la tierra no sabe el día y la hora, en el cielo necesita que Dios le esté revelando las cosas que deben suceder pronto. A ver, si el verbo, lo que pasa es que, no te llega para el tanque, si es el verbo, no, otra vez. Tú me tienes que decir que el verbo se traduce como Jesucristo. O Jesucristo dijo ser el verbo de Dios. O dijo ser verbo Dios. Tú no me tienes a un Jesucristo predicando que Él es el verbo. Tienes un Jesucristo predicando que las palabras, el verbo, el logo, la recibe del Padre. Que su doctrina no es mía, sino la que escuchó del Padre. Entonces estás diciendo que el verbo es Jesucristo. Y este verbo está recibiendo... escuchando a otro verbo que le está diciendo las cosas que deben decir. Él escucha la doctrina del verbo, que es otro verbo, para enseñar su doctrina, que escuchó del Padre. Entonces Jesucristo tiene dos verbos, uno en la tierra y uno en el cielo. Eso no encaja en la doctrina. ¿Cuál es el texto para verlo? Entonces, la declaración de Jesús, entonces la declaración de Señor y Dios de su discípulo es falsa, sí, porque vos seguro me estás diciendo la de Tomás, que siempre sacan los trinitarios, que Tomás lo llamó Dios mío y Señor mío. Pero si vemos en la resurrección, Jesús le dice, no me toques María, ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. No dice que yo soy Dios o yo soy el Padre. Y Tomás, al escuchar este mensaje que escuchó de María, que Jesús le mandó, lo negó.
Porque después dice, si no viere los agujeros en la palma y no tocare con mis dedos, no creeré. Entonces Tomás no creyó lo que María dijo de parte de Jesús. Es un crédulo. Por eso, porque tú todo estás tomando la afirmación de Tomás como una doctrina, pero Jesús nunca predicó eso, ni le mandó a María a decirle a Tomás que él sea Señor y Dios. Y después en Juan, en el mismo capítulo de Juan 20:31, dice así, y estas cosas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios. No dice para que estas cosas se han escrito para que tú creas que Jesús es el Dios y Señor. A ver. ¿Quién es Isaac? ¿Quién es católico igual que vos? Eddie católico. No me acuerdo cuál era ese. Creo que... Sí, pero a veces Eddie me da a salir monasterio, concilio, papal. Nada de Biblia, entonces no sé. Bueno, acá dice, no sabe el día y la hora en la carne, pues es 100% hombre y 100% Dios. Bueno, este es 100% hombre y 100% Dios. No sabe el día y la hora en la carne, pues es 100% hombre y 100% Dios. Bueno, este es 100% Dios y 100% hombre. Cuando le preguntaron, ¿cuándo será, Señor, el día de tu venida? Él dice, no lo sé. Entonces, esta parte de 100% Dios, a Jesús se le escapó y quedó 100% hombre. Se le fue el 100% Dios. Y si vos decís que este Jesús es 100% hombre y 100% Dios, mintió al decir que él no sabía la hora ni el día. Ahora, ¿por qué no le debates ahí? Sí, un día entré, pero no sé, creo que me bajó. No sé. Lea todo primero de Juan. Ahí dice que el verbo se encarnó. Sí, ¿en quién se encarnó? ¿En qué? Te dice el unigénito del Padre. ¿Y cuándo fue declarado unigénito del Padre? En el bautismo de Juan, que lo hizo a Jesús alrededor de 30 años. No al nacimiento. No dice que ahí se encarnó la palabra. Sino cuando fue ungido. Bueno, en Lucas 4:16 dice así. ¿Cómo dice? Jesús entró en la sinagoga conforme a su costumbre, se leyó el libro del profeta Isaías y leyó donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar, dar vista a los ciegos, dar libertad a los oprimidos y predicar el año agradable al Señor. Ahí fue cuando fue ungido, fue a predicar Jesús, no antes, no en el vientre de María, ni después del vientre de María. Ahora, ¿por qué? Te llamando. No repita mensaje porque después se bloquea, no sé qué pasa acá. ¿Por qué no le debates a mí? Ese no sé quién es. ¿Por qué no le retas tú? No como una doctrina, sino como un testimonio. Salmos 45 también enseña que el Padre es Dios de Jesús. El mismo tiempo dice que Jesús es Dios. Salmos 45. A ver. Salmos 45, acá está. Cántico a las bodas del rey. Al músico principal sobre los lirios masquiles, a los hijos de Coré, canción de amores. Rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el mulo, oh valiente, con tu gloria, con tu majestad, en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad y humildad y de justicia, a tu diestra te enseñarán cosas terribles. Bueno, me dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Quién era el más hermoso de los hijos de los hombres? A David. ¿Y el cántico a quién fue? Al rey Salomón. Esto no es para Jesús, es para David y Salomón. A ver, entonces Juan 8:30. A ver qué pasa acá. Juan 8:30. Dice así, a ver. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Juan 8. Sí, está bien. Bueno, acá está.
pero no entendieron las que le hablaba del Padre. Y le dijo pues Jesús: cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerás que yo soy el que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Acá al revés, acá se destruye tu Trinidad, porque el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Pero vemos que acá que dice Jesús, le dijo pues Jesús: cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, que era Jesús, Hijo de Hombre, después que dice, entonces conocerás que yo soy y que nada hago por mí mismo. ¿Quién no hacía nada por sí mismo? Jesús. Él no podía hacer nada porque no era 100% hombre, 100% divino, Dios. Él tuvo que recibir el poder, ser ungido con el Espíritu Santo para hacer algo. Él tuvo que recibir autoridad del Padre para dar vida, para hacer juicio. Él no tenía nada por sí mismo porque no era Dios. Acá te refuta. Dice, porque acá arriba. Entonces conocerás que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces el Padre, Jesús dice, el Padre como tiene vida en sí mismo y levanta a los muertos, le da al Hijo tener vida en sí mismo y levantar a muertos, le dio también autoridad. Entonces vemos que Jesús imita lo que el Padre hace, pero no es que Él lo pueda hacer por sí mismo, sino que el Padre le da esa autoridad al Hijo. Sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió está conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Bueno, acá dice, porque el que me envió. ¿Y qué dice Jesús que es el enviado? En Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces vemos que Jesucristo es un enviado, no es un Dios. Una deidad o una trinidad, cuando dice que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. No se mete ahí en Jesús. Se juntaron los yeseros. Ah, sí, pero ese yo lo conozco. Igual faltan un montón. ¿Por qué? Ah, ya me dijiste. ¿Por qué no debate? Sí, ese creo que. No me acuerdo. Salmos 45:6. A ver. No, pero ese sí un día entré. Creo que no dejaba hablar, por eso me salí, no me acuerdo. Salmo 45 dice así: tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tu compañero. Mire y óleo y casia exhalan todos tus vestidos, desde el palacio de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres, está la reina a tu diestra con óleo de Ofir. ¿Quién estuvo a la diestra de Salomón? La reina. Eso, a ver. Salomón se lo citan a Jesús, sí, amén. Sí, sí, eso también. ¿En qué estaba? Ah, sí, estaba hablando del trono. Cuando estábamos hablando de tu trono, oh Dios, sí, es un salmo a Salomón. Se lo recitan en hebreos a Jesús, pero fue declarado para Salomón, no para Jesús. Y tu trono, oh Dios, se lo dan a Salomón como el hijo. Entre los hijos de David, Dios escogió a Salomón y lo escogió para que se siente en el trono de Jehová, para gobernar a Israel, y también lo escogió para ser su hijo, y que Salomón sea el hijo de Dios, y Salomón tenga a Dios como su padre. Y este padre que es Dios va a castigar a Salomón si no hace lo recto. Y lo castigó cuando fue por idólatra con sus 1000 mujeres adorando dioses falsos. A ver. ¿Qué más quedó? El verbo, la palabra. Bueno, ya dije varias, sí. Bueno, ahí nomás. Bueno, después lo subo. Y bueno, tengo que subir otro video de otro día. Pero dale, hasta mañana. Dios lo bendiga. A ver cómo era esto. Espera. Ah, bueno, creo que era ahí. Espera. ¿Cómo? Está bien. Apago esto.